Bien, como están, Dios le bendiga a todos ustedes. Es una bendición de poder saludarles en este momento. Bueno, vamos a seguir estudiando y haciendo una apologética acerca de la sola escritura. Y lo estamos viendo bajo la perspectiva filosófica a partir de un axioma. Bueno, hablar este tema acerca de la sola escritura, si bien es un tema fundamental para tanto para la Iglesia Evangélica Protestante, la cual todos adhieren a la sola escritura, y bueno, hay distintas perspectivas respecto a este mismo tema. Por ejemplo, tenemos solistas bíblicos que solamente se enfocan en la escritura como tal, rechazando las tradiciones o rechazando prácticamente todo el quehacer teológico respecto a la historia de la iglesia. Pero está la sola escritura que no rechaza el magisterio, no rechaza la tradición, sino que la subordina, ¿ya? Ese es el punto importante respecto a la diferencia entre sola escritura versus con el solista bíblico. Pero cuando hablamos acerca de la sola escritura, si bien hay que hacer una diferenciación bastante grande respecto a lo que plantea la Iglesia Evangélica, como también lo plantea la Iglesia Católica Romana. Bien, la Iglesia Católica Romana se enfoca en tres aristas o el tripié o el trípode que tiene que ver con el magisterio infalible. Y hay que recordar que esta palabra, que es infalible, la palabra infalible, ¿cierto? Se aplica al magisterio, se aplica a la tradición oral, como también a la escritura. Y para la Iglesia Evangélica solamente la palabra infalible se aplica solamente a la escritura y por esa razón queda como sola escritura porque es la única regla infalible y la máxima autoridad. Y como les venía diciendo, está el solista bíblico, que ellos adhieren prácticamente, por ejemplo, el testigo de Jehová, que solamente la escritura, y están los unicitarios, ¿ya? Entonces hay distintas ramas dentro de la religión cristiana, por así decirlo, que hay cierta diferenciación uno con lo otro y cómo se plantea a partir de la base como tal. Pero cuando hablamos acerca de la sola escritura como un axioma, entonces, la palabra axioma, si bien es un punto de partida, una base en la cual se construye, ¿cierto?, el conocimiento, cómo sabemos nosotros lo que sabemos y a partir de dónde nosotros originamos lo que sabemos, cuál es la base fundamental y cuál es la base en la cual sustenta, ¿cierto?, toda la construcción, ¿cierto?, el desarrollo del conocimiento cognitivo y además también conocimiento teológico, filosófico e histórico. Entonces, ¿cuál es la base fundamental? ¿Cuál es el punto de partida? Entonces la sola escritura queda como el punto de partida. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de la inspiración, la comunicación, la revelación que Dios está inspirando a los apóstoles para poder, ¿cierto? Poder reflejar o poder pronunciar, ¿cierto? O poder revelar cierto mensaje, cierta comunicación a la humanidad. Entonces, por eso son la escritura infalible, porque es palabra de Dios. Entonces, no se requiere de un agente externo para poder validar la palabra de Dios, para poder validar la escritura o validar, ¿cierto?, el mensaje apostólico. No se requiere de un agente externo como autoridad, entre comillas, o una persona, instituciones, etcétera. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios de manera intrínseca, ontológicamente hablando, es palabra de Dios, independientemente de alguien lo valide o no. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien? ¿Qué es lo que hace una institución? ¿Qué es lo que hace una religión? ¿O qué es lo que hace una autoridad eclesiástica? Es solamente reconocer que los libros son inspirados por Dios, es reconocer que es palabra de Dios, hacer una diferenciación, ¿verdad?, entre escritos apócrifos, ¿cierto? O escritos realmente auténticos que son escritos por los apóstoles o, por ejemplo, por alguien, ¿cierto?, cercano al apóstol. Entonces la iglesia solamente reconoce, ¿verdad? Reconoce la escritura como tal, como palabra de Dios. Entonces ese es el punto de partida cuando hablamos acerca de la sola escritura a partir de un axioma. Pero aquí tenemos un planteamiento acerca de la objeción de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cuál es la objeción de la Iglesia Católica? Que la escritura o la Biblia no dice la sola escritura. Entonces, la palabra sola, eso ellos aplican o apelan o tratan de atacar que la palabra sola no aparece por ninguna parte de la escritura, no aparece en ninguna parte del Antiguo o Nuevo Testamento, porque hay que considerar también que la Iglesia Católica cree, ¿cierto?, la escritura como infalible, lo cree como palabra de Dios, pero lo que no creen que sea sola. Entonces ellos están atacando o están, ¿cierto?, objetando que la palabra sola no aparece en la escritura. Entonces, al no aparecer en la palabra sola en la escritura, entonces ellos dicen que la sola escritura no es bíblica. Por así decirlo aquí, esta objeción católica romana dice el argumento católico. En ninguna parte de la Biblia dice que solo la Biblia es la regla de fe. Entonces, este planteamiento que dice que ninguna parte de la escritura dice que es la regla de fe.
Entonces la palabra regla o la palabra respecto a la base fundamental para poder desarrollar la teología, desarrollar el conocimiento, desarrollar la doctrina, la enseñanza, en ninguna parte de la Biblia aparece que es la regla de fe. Entonces ellos plantean, la Iglesia Católica dicen que como en ninguna parte aparece la regla de fe, porque ellos aplican la regla de fe, no solamente aparece en la escritura, sino que la tradición oral, porque una vía de revelación es una vía, y además también con los magisterios. Pero aquí dice, por ejemplo, Pablo ordena seguir las tradiciones. ¿Y cuál es el versículo que yo cierto defiendo o quieren cierto adherirse al versículo bíblico? En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente: sí que hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿cuál es la explicación, la interpretación de la Iglesia Católica Romana? Aunque claro, la interpretación puede ser bastante fidedigna, puede ser bastante relacionada, como también lo plantea la Iglesia Evangélica Protestante. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Obviamente, los apóstoles del siglo I estaban predicando de manera oral, ¿cierto? No es que ellos recibieron la revelación de Dios, dejaron por escrito y después predicaron, no, ellos comenzaron a predicar en Hechos capítulo 2, ¿cierto? El desarrollo de la iglesia, el libro de los Hechos. Vemos que estaban predicando Pedro, ¿cierto? Estaba predicando a Pablo en la sinagoga, etcétera, en los gentiles. Entonces, hay predicación oral, hay enseñanza oral. Estaban enseñando, ¿cierto? Los apóstoles a todas las personas, a las comunidades de fe. Y eso es bastante lógico y bastante coherente. Entonces, por esa razón, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que hermano, a los de Tesalónica, está firme y retener. Entonces, lo que está pidiendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo que está diciendo, exigiendo a los destinatarios, está firme y retener. Es porque algo previo anteriormente, como también en 1 Tesalonicenses, ¿cierto? Hay algo previo que el apóstol Pablo planteó y enseñó y predicó de manera oral a los oyentes, a los destinatarios. Entonces, lo que está diciendo y retener la doctrina que habéis aprendido. Entonces, el apóstol Pablo considera que los destinatarios habían aprendido la doctrina, habían aprendido, ¿cierto?, la enseñanza. Y la palabra doctrina, ¿cierto?, la palabra doctrina es enseñanza. Estaba enseñando la doctrina del apóstol Pablo, la doctrina apostólica. Entonces, la doctrina apostólica está relacionada también con el evangelio, está relacionada, ¿cierto?, también con ciertas enseñanzas, por ejemplo, escatológico, eclesiológico, etcétera. Entonces, hay ciertas doctrinas que los oyentes, los destinatarios habían aprendido. Pero ¿qué es lo que dice después el apóstol Pablo? Sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿cuál es la carta? Sí, segundo Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, o por palabra. Entonces, la palabra hablando, ¿cierto? Hablar. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él enseñó de manera oral. Y ese punto podemos estar de acuerdo, ¿cierto?, con esta interpretación, porque de manera lógica y coherente, que en el siglo I los apóstoles predicaron de manera oral, pero no hay una diferenciación. Entonces aquí está la problemática, que hay diferenciación los que ellos predicaron de manera oral y con lo que dejó por escrito. No hay ninguna diferenciación. Entonces, lo que dejó por escrito es suficiente, ¿cierto? Es suficiente para los oyentes dejar claro lo que el apóstol Pablo estaba planteando, o la intención del apóstol Pablo es de poder dejar la enseñanza como tal, la doctrina como tal. Entonces, no hay ninguna diferenciación lo que el apóstol Pablo predicó de manera oral y lo que dejó por escrito. Entonces, por consiguiente, de manera que el apóstol Pablo, ¿cierto?, en su intención no era dejar una diferenciación en la vía oral como en lo escrito. No hay ninguna diferenciación, porque no son dos vías, es la misma fuente que Dios va revelando, aunque claro, la Iglesia Católica dice que quieren la misma fuente y son dos vías de revelación bajo la misma fuente, pero claramente en el fondo hay cierta diferenciación con la tradición oral, con la escritura, que se aleja mucho cuando hacen dogmática. Pero aquí en este versículo es la interpretación que hace la Iglesia Católica Romana. Pero ¿cuál es la respuesta a esto? Tenemos la respuesta de la Iglesia Evangélica Protestante. Entonces, la respuesta a partir de aquello, por ejemplo, tenemos la suficiencia formal. La suficiencia formal se refiere a la suficiencia respecto a lo que el apóstol Pablo o lo que Dios, ¿cierto?, bajo la intención de la revelación de parte de Dios a los apóstoles y que dejó por escrito, es suficiente. Es suficiente para que el ser humano o el creyente pueda ir a ser formado. Entonces, la suficiencia formal tiene que ver que el axioma no requiere que la Biblia sea un índice de sí misma, sino que su naturaleza como sea un uso.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no se requiere que la Biblia sea un índice de sí misma, es como que la Biblia quiere validarse a sí misma en un sentido diciendo de manera literal que yo soy sola escritura. No necesita validarse a sí misma porque de manera intrínseca y ontológicamente hablando es en sí misma palabra de Dios. No se requiere de un agente externo. Entonces, que la naturaleza, como seunusto, porque el seunusto de Dios que Dios va inspirando o siendo exhalado por Dios, ¿cierto? Lo coloca en una categoría única. Entonces, la categoría tiene que ver con el seunusto, tiene que ver con la inspiración. Entonces, es una categoría única que no es duplicada por la tradición oral posterior al segundo siglo, tercer siglo, con la muerte del último apóstol, porque estamos hablando de la inspiración y esta inspiración está inspirando tanto al apóstol Juan, ¿cierto? Que murió por los años 90, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, etcétera. Hay la línea de inspiración. El Espíritu Santo está inspirando a los apóstoles. Entonces, es una categoría única porque está bajo la seunusto de Dios, es sagrada por Dios, es una categoría única. Entonces, esta categoría, ¿verdad? O esta escritura, o esta revelación, evidentemente, tanto la tradición oral como la predicación oral como la escritura, ¿cierto? Son infalibles. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferenciación lo que predicó oralmente y lo que dejó por escrito. Entonces, es suficiente lo que dejó por escrito para formar al creyente. Entonces, por eso lo convierte en una categoría única, ¿cierto? Y posteriormente, el segundo, tercer y cuarto siglo, hasta hoy en día la historia tiene que subordinarse a la categoría única que es la escritura. Bien, entonces ninguna tradición oral posee la evidencia de ser exhalada por Dios. Bueno, cuando hablamos acerca de la tradición oral del segundo siglo, porque la tradición, cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo estaban predicando, el apóstol Juan de manera oral, ¿cierto? Esa tradición, ¿cierto? Estaba relacionada conjuntamente con la escritura, porque es infalible, ¿verdad? No hay ninguna diferenciación, como les venía diciendo. Entonces, posteriormente, ya el segundo, tercero y cuarto siglo, ninguna tradición oral posee la evidencia de ser exhalada por Dios de forma verificable y constante como lo tiene el texto escrito. Entonces, el texto escrito es estático, el texto escrito, ¿cierto? Es un patrón, el texto escrito que se dejó respecto a la revelación divina para la enseñanza doctrinal, para los oyentes, para los destinatarios, para distintas iglesias. Entonces, el texto escrito es algo verificable, ¿verdad? Lo cual también es estático. ¿Por qué? Porque es una revelación divina que se deja por escrito, lo cual todo lo demás, como la tradición era, como no es estático, ¿cierto? Es dinámica, la cual se va trasladando, se va, ¿cierto? Trasladando de generación en generación, de boca en boca. Entonces, muchas veces no es estático y se pierde, ¿cierto? La noción respecto a lo que ellos están diciendo, porque hay una tradición oral y depende prácticamente del ser humano, que el ser humano es falible y depende del ser humano. En cambio, aquí en la escritura, como es estático, depende de Dios mismo, porque lo que dejó por escrito es lo que Dios comunicó de manera, ¿cierto? De manera casi, bueno, de manera exacta, ¿bien? Porque dijo casi exacta, porque tenemos versiones bíblicas, hoy en día en la actualidad, siglo XXI, hay ciertas versiones, y por eso hay que ocupar el elemento exegético y hermenéutico para poder llegar a la intención del autor. Pero en el siglo I de manera exacta, porque lo que Dios comunicó es verificable y es verdad. Y entonces, en ese sentido tenemos la suficiencia formal. Pero aquí tenemos después el patrón de Jesús, bueno, en ese evangelio, ¿cierto? Tenemos aquí cierto ejemplo que cuando la tradición chocaba con la escritura, Jesús siempre usaba la escritura como el juez final. Y eso es bastante evidente porque aquí tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, que dice lo siguiente. Ya vamos a leerlo de versículo 1, ¿ya? Mateo capítulo 15 dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Jesús cierto escriba y fariseo de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Y después dice versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Entonces aquí hay algo interesante aquí en el versículo 2, ¿por qué tu discípulo quebranta la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces hay una tradición de parte de los fariseos, hay una tradición de parte del judaísmo. Y esta tradición lo ponía por encima, ¿cierto? Por encima, en este caso, de parte de Jesús, porque Jesús, ¿verdad? Que es lo que está haciendo ahí, porque no se estaban lavando las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Están quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Entonces vemos un ejemplo bastante concreto que es la tradición, porque obviamente aquí la Iglesia Católica se va ¿cierto? Se va a alejar de esta interpretación diciendo que esa tradición es tradición humana. Pero aquí tenemos la tradición de la revelación, que son dos cosas diferentes, pero prácticamente la tradición, tanto la tradición humana como la tradición revelacional, siglo segundo, como la vía de tradición como agua infalible, no se aleja en el fondo que ambas tradiciones son parte de y sujeta al ser humano, ¿bien? Entonces aquí tenemos el ejemplo que el Evangelio, cuando la tradición chocaba con la Escritura, Jesús siempre usaba la escritura como juez final para corregir ¿qué? La tradición. Y también con Jesús, cuando estaba en la tentación en el desierto, al diablo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios solamente adorará, o no todo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, escrito está. Bien, entonces esto establece el orden jerárquico del axioma, ¿bien? El orden jerárquico del axioma porque es un punto de partida, una base fundamental para poder hacer doctrina o teología. Entonces, ¿cuál es la demanda del católico romano? Que dice que el católico te está pidiendo una prueba exegética, una prueba literal, una prueba evidente, explícito, que un versículo, ¿ya? Para validar que un principio epistemológico, ¿cómo sabemos lo que es verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios y la Biblia no lo dice? Eso es lo que dice el católico romano. Bien, o cómo sabemos qué libros son palabra de Dios, qué libros no son palabra de Dios, porque no lo dice la Biblia. Entonces, el católico romano, ¿qué es lo que va a pedir? Una prueba, un versículo, una evidencia. Entonces, para llegar aquí a una conclusión, ¿cierto?, de la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica Romana, que dependió de ello para poder diferenciar qué libros son inspirados por Dios, entonces ahí poder acreditar que esto es palabra de Dios. Bien, esto es palabra de Dios. Entonces, evidentemente aquí lo que está haciendo el apologista católico que está pidiendo algo explícito. Bien, ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Desde la naturaleza del axioma, que desde la filosofía de la lógica, ¿cierto? La objeción católica comete un error de categoría. Entonces, había una categoría única, ¿cierto? ¿Cuál es la categoría única? Aquí tenemos el sexo unusto, inspirado por Dios, le coloca en una categoría única, ¿ya? Ser exhalado por Dios, inspirado unusto, ¿cierto? Que Dios se va inspirando a los apóstoles, categoría única. Pero aquí, ¿cuál es el error que comete el católico romano? ¿Cierto? Que está tratando, ¿cierto?, de poder desvirtuar la categoría única, porque está cometiendo un error de categoría, porque la objeción católica comete este error. ¿Por qué? Porque un axioma, por definición, no se prueba mediante el sistema que él mismo genera. Entonces, Dios va a hablar, va a comunicar, va a revelar, y a la vez también Dios mismo va a validar lo que Dios está hablando. Es como que Dios mismo tiene que validarse a sí mismo. Eso es un error, ¿cierto? Es una contradicción. ¿Por qué? Porque lo que Dios comunica, esa comunicación, esa revelación, esa autoridad de parte de Dios. No se requiere de otra autoridad externa a Dios para poder validar lo que Dios está diciendo es verdad o no. Entonces el axioma, por definición, no se prueba mediante el sistema que él mismo genera. Entonces por eso comete el error de categoría la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque está trayendo, ¿cierto?, la comunicación, la revelación, la escritura a un agente externo. ¿Para qué? Para poder validar, ¿cierto?, la palabra de Dios. Entonces, aquí después dice, si tú me pides un versículo que diga solo la Biblia, la autoridad, y yo te lo doy, ¿cierto? Y yo te lo doy, tú podrías decir, ¿y por qué debería creer en ese versículo? Entonces, es como que yo le diera, según Timoteo 3:16, que Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, y después católico va a decir, ¿por qué yo puedo y tengo que creer en ese versículo? Entonces, al final tendría que apelar a la autoridad de Dios hablando de la escritura. O el católico romano va a apelar a la autoridad de su iglesia, ¿cierto? El magisterio infalible para poder validar que la Biblia es palabra de Dios. Pero yo aplico al axioma, al punto de partida de parte de Dios, porque Dios es el autor, entonces no depende la palabra de Dios, ¿cierto? Para poder ser validada por un agente externo, en este caso el magisterio infalible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apelar a la autoridad divina, la autoridad máxima, la máxima autoridad que es la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces después tenemos la regresión infinita, que si todo axioma necesitaba una prueba externa, o la palabra de Dios se requiere de una prueba, de una validación externa, nada sería verdad. Por ejemplo, la razón no puede probar la razón sin usar la razón. Entonces se nota aquí el ejemplo, es bastante concreto y bastante evidente. La razón no puede probar la razón. O sea, yo voy a razonar para poder probar mi razonamiento usando
¿cierto? Mi razonamiento. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque la escritura, lo mismo pasa. La escritura va a usar la misma escritura para poder probar la misma escritura. Eso es lo que está pidiendo el católico romano, un versículo bíblico donde dice la escritura que es palabra de Dios. Entonces el axioma no funciona de esa manera porque es el punto de partida, ¿verdad? Entonces es como que yo me llamo Danilo y yo voy a probar a mí mismo que yo existo usando mi misma persona. Entonces soy evidente. Ya soy evidente porque soy Danilo. Entonces no necesito probarme a mí mismo porque yo existo, yo soy verdad. ¿Ya? Es evidente lo que yo estoy reflejando, soy yo, la persona. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Que lo que hace, por ejemplo, una institución de un registro civil aquí en Chile, que me identifica y me reconoce que yo soy Danilo, pero no me define ni me crea, y no me valida a mí mismo como yo Danilo, porque yo soy algo intrínseco, ontológicamente hablando, yo soy Danilo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la institución? Solamente reconoce. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Reconoce la palabra de Dios, pero no la define y no la convierte en palabra de Dios porque lo dice la Iglesia Católica Romana. Entonces, si todo axioma necesitaba una prueba externa, nada sería verdad, bien, en el sentido ontológico. Bueno, la respuesta es desde el axioma. ¿Qué dice aquí, por ejemplo, cuando te digan el católico romano, si no hay un versículo, tú debes responder con una pregunta sobre su propio axioma? Por ejemplo, ¿dónde hay un versículo en la Biblia que diga que la tradición oral y el magisterio de la iglesia son infalibles, inerrante y hasta al mismo nivel que la palabra de Dios? Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que la tradición oral, como el magisterio, son infalibles? ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice eso en la Biblia, en la palabra de Dios? Y además también que esté al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces, el católico, ¿qué es lo que va a decir? Que no tiene ningún versículo explícito, solamente punto, ¿cierto?, relacionable implícitamente, y es donde van a apelar a la tradición oral, ¿verdad? A la tradición oral como algo infalible. Pero aquí dice, por ejemplo, si tú tampoco tienes un versículo explícito para su sistema de autoridad, entonces ambos estamos partiendo de axioma, ¿ya? Ambos estamos partiendo de axioma. Él está partiendo de un axioma que a partir de la iglesia, que supuestamente la iglesia, ¿verdad? La autoridad infalible, la cual define el dogma, define, ¿cierto?, la escritura, define la tradición oral, la interpreta, y bajo la existencia del Espíritu Santo, supuestamente. Entonces, tanto el católico romano como el protestante partimos de un axioma, pero la diferencia es que el axioma del protestante parte de la palabra, parte de Dios mismo. Bien, entonces la diferencia es que mi axioma en la Biblia es aceptado por ambos, pero tu axioma, que es la fiabilidad, el Papa, el Magisterio, es un añadido histórico que la propia Biblia contradice en la práctica de los apóstoles. ¿Por qué? Porque este axioma de la infalibilidad o el Papa magisterial, ¿cierto? El magisterio, etcétera, que son infalibles, cuando habla es cátedra, por ejemplo, el Papa o el magisterio infalible, cuando interpreta los textos, la tradición oral, ellos, ¿cierto? Ellos son un añadido histórico, que es un añadido histórico que apareció posteriormente, ya siglos posteriores. Siglos posteriores. Entonces, que la propia escritura, la propia Biblia, que no aparece explícitamente ni al siglo primero, ¿verdad? Y además contradice la práctica de los apóstoles, lo contradice. Entonces el Papa siendo infalible, hablando es cátedra, o el magisterio siendo infalible, eso contradice en la práctica a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son inspirados por Dios. Esa es la categoría única. En cambio, la tradición oral posterior, como el magisterio o el papa siendo infalible, supuestamente hablando es cátedra, son seres humanos. No hay una previa inspiracional de parte de Dios para ellos, porque no hay nuevas revelaciones. Entonces, ellos están partiendo equivocadamente con un error de categoría, un error, ¿cierto?, de interpretación de los textos y además también aplicando un axioma, que en este caso en la infalibilidad, como el magisterio, aplicando un axioma, pero no de la escritura, no del siglo primero, no de Dios mismo, sino que a partir de un dogma posterior, un añadido histórico. Bien, entonces, la Iglesia Católica no puede probar que la Iglesia es infalible. No puede probar la Iglesia Católica que la propia Iglesia, su propia Iglesia es infalible sin citar la Biblia o su propia tradición, la cual es el circular. Entonces, ellos mismos, a sí mismos, no se pueden probar a sí mismos, porque tienen que citar algo para probar a sí mismos. Como la Escritura no prueba nada externo,
¿cierto? No puede probarse a sí misma ocupando un agente externo. En cambio, la Iglesia Católica sí se requiere, ¿cierto?, probarse a sí mismo. Entonces, la Iglesia Católica no puede probar que la Iglesia es infalible sin citar la Biblia. ¿Cómo la Iglesia Católica Romana va a probar que la Iglesia Católica Romana es infalible a partir de un axioma, a partir de manera ontológica, siendo infalible, sin citar la Biblia, sin citar su propia tradición? En cambio, la Escritura, la sola Escritura, ¿cierto? No se requiere de la tradición para probarse a sí misma, no se requiere de un magisterio para probarse a sí mismo, porque es la revelación de Dios, es la comunicación de Dios, es lo que Dios comunicó, lo que Dios inspiró a los apóstoles. Bien, entonces la Iglesia Católica no puede aislarse a sí misma. ¿Por qué? Porque se requiere de una cita de alguien. Entonces no es infalible. Ahora, la sola escritura es un presupuesto en la creencia de que si Dios hablaba de forma escrita, ¿verdad? O la tradición oral del siglo I, los apóstoles, esa palabra posee por naturaleza ontológica, una autoridad que no puede ser compartida con intermediarios humanos falibles. Hay una diferenciación entre seres humanos falibles, que todos somos falibles, incluyendo el magisterio, incluyendo el Papa, somos seres falibles, aunque el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos guía a toda verdad y justicia, puede ser no sinónimo de que nosotros seamos infalibles. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo es infalible porque es Dios mismo, es una ontología infalible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la única infalibilidad, ¿cierto? De manera ontológica, es aplicable a Dios mismo. Entonces, nosotros como seres humanos, aunque digamos 2 más 2 es 4, eso no me convierte infalible, aunque descubramos las leyes universales, eso no me convierte infalible. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo algo que ya está. La escritura es algo que ya está, es Dios mismo, ¿cierto? Hablando, comunicando, revelando, inspirando, es la palabra de Dios. Entonces, eso ya está. Nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios. Bien, entonces la sola escritura es un presupuesto, es la creencia de que si Dios hablaba de forma escrita, esa palabra posee por naturaleza una autoridad que no puede ser compartida con intermediarios humanos falibles. Bien, es una categoría única, es una teología única, la palabra de Dios. Los seres humanos son falibles los seres humanos. Bajo la asistencia, la guía del Espíritu Santo, podemos llegar a conclusiones correctas, fidedignas, verdad, ¿cierto? Pero bajo la guía del Espíritu Santo. Y siendo guiado del Espíritu Santo, eso no nos convierte en magisterio infalible y no nos convierte en tradición infalible, porque tiene que estar subordinado a la Escritura como tal, como la única regla infalible. Ahora, no necesito un versículo que diga solo yo, ¿cierto? Como le venía diciendo, porque la naturaleza de ser palabra de Dios excluye automáticamente cualquier competencia humana. No se requiere que la palabra de Dios sea solo yo o que diga de manera literal en la escritura que solo yo, porque por naturaleza propia de ser palabra de Dios excluye automáticamente cualquier competencia humana, cualquier ser humano siendo falible para poder validar la palabra de Dios. Es algo incorrecto, contradictorio, que un ser falible pueda validar a un ser infalible, que es la palabra de Dios. Es algo contradictorio. Ahora, ontología de sola escritura, la suficiencia y la ontología del texto. Aquí vemos claramente la distinción entre normas, ¿cierto? O norma normata, ¿cierto? O la norma, que no es normada, o la norma que norma, ¿cierto? Entonces aquí vemos que incluso si no hay un versículo que diga explícitamente sola escritura, hay un patrón bíblico universal. ¿Ya? El patrón bíblico universal que tiene que ver, ¿cierto?, respecto a lo que escrito está. Lo que está por escrito es autoridad, ¿cierto? Lo que está por escrito. Ahora, el católico romano también va a creer que lo que está por escrito es autoridad, pero el punto es que esa autoridad es compartida, ¿cierto? Es compartida con el magisterio, es compartida con la tradición, aunque claro, el catecismo dice que el magisterio sirve a la escritura, pero en el fondo ella interpreta a su manera, ¿cierto? De manera, ¿cierto?, privada. Pero aquí vemos que claramente que cada vez que Jesús o los apóstoles enfrentaban un error doctrinal, que lo que hacían ellos, apelaron a la escritura. Escrito está. Nunca una tradición oral independiente para corregir la escritura. O sea, ellos no ocupaban la tradición, no ocupaban, ¿verdad?, una tradición del judaísmo para poder corregir, ¿cierto?, lo que está por escrito, porque lo que está por escrito es autoridad máxima. Entonces ellos siempre decían, lo escrito está.
está, o lo que dice la Escritura, o cuando Jesús dice escrito está. Entonces, la palabra escrito es un patrón que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, y además también el libro de los Salmos, etcétera, del Antiguo Testamento, lo que está por escrito es un patrón fidedigno, es un patrón que se va repitiendo una y otra vez en toda la Biblia. Entonces, hay un patrón bíblico universal, por así decirlo, en ese sentido, ¿cierto? Es la norma, que no es normal, porque escrito está, y lo que está por escrito es la comunicación, es la revelación, y lo que está por escrito es algo exacto, ¿ya? Que no convierte lo que está por escrito, ¿cierto? Como algo que se va manipulado, que se va, ¿cierto? Distorsionar en el tiempo, porque escrito está, porque es algo estático. Lo que está escrito, todos tienen que subordinarse a lo que está por escrito. ¿Bien? Bueno, la identidad de la revelación, ¿cierto? Tenemos la identidad de la revelación número uno, o la premisa, ¿cierto? Haciendo una premisa en respecto a lo mismo. Premisa número uno, toda revelación especial que tiene que ver por escrito, toda revelación especial de Dios es autoridad máxima. ¿Bien? Toda la autoridad especial de parte de Dios, lo que Dios comunicó, lo que Dios reveló, ¿verdad? Lo que Dios reveló, y lo que dejó por escrito es autoridad máxima. ¿Por qué? Porque de manera intrínseca y ontológica es Dios hablando, es lo que Dios comunicó y es autoridad máxima. Premisa número 2. El único cuerpo de revelación especial que podemos identificar con certeza histórica y apostólica hoy es la Escritura. En el siglo XXI, ¿cómo nosotros podemos identificar la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos identificar dónde está el punto de partida? Geográficamente hablando, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros, qué tipo de herramientas podemos identificarla? Entonces, el único cuerpo de revelación, ¿cierto? La revelación. Y esta revelación que Dios comunicó, ¿cierto? Es un cuerpo de revelación. No es un cuerpo de revelación que está compartida por muchos otros. Es un cuerpo de revelación que Dios inspiró. Entonces, el único cuerpo de revelación especial, ¿cierto? Ese cuerpo, ¿dónde está identificado? En la Escritura. ¿Por qué? Porque la podemos identificar. Y no solamente la podemos identificar, sino que hay una certeza, hay una confiabilidad, ¿cierto? Y esta confianza o confiabilidad, una certeza, esa es una certeza histórica, ¿ya? Y apostólica. ¿Por qué? Porque lo que dejó por escrito es lo que Dios reveló. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como sola Escritura? ¿Por qué? Porque de manera necesaria la sola Escritura es una certeza única, es una certeza, una categoría única, y es una confiabilidad lo que Dios, ¿cierto? Ha dejado por escrito, en este caso por medio de los apóstoles, para nosotros en la actualidad, perdón. Entonces, con certeza histórica y apostólica, hoy es la Escritura. Pero el católico romano dirá que hay muchas versiones, el católico romano dirá que hay muchas interpretaciones, el católico romano va a objetar diciendo que la iglesia protestante está dividida. Evidentemente ese no es un argumento. ¿Por qué? Porque respecto a la división, no hay una división respecto a un sigma, ¿ya? La división solamente se enfoca en cosas secundarias o terciarias, pero la premisa fundamental respecto a qué, que nosotros, la Iglesia Evangélica Protestante, aplicamos que la soterología respecto a la salvación, que no es que el calvinista se va a perder al infierno porque es calvinista, o la arminianista, ¿cierto? O que el que bautiza niños, que bautiza adultos, o que ve la Eucaristía o la Santa Cena como algo simbólico o como algo, ¿cierto?, espiritual, etcétera. Entonces, no nos vamos a condenar, ¿cierto? No nos vamos a anatemizar. En cambio, la Iglesia Católica sí anatemiza. Sí dice al ortodoxo, sí dice a otros cuerpos doctrinales que son anatemizados y son excomulgados, sea un católico romano, ¿verdad? Conociendo el catecismo, el derecho canónico, los concilios, conociendo la doctrina, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y la contradice es excomulgado. Pero aquí vemos que el cuerpo de revelación especial que podemos identificar con de certeza histórica está en la Escritura. Y de manera concluyente, por lo tanto, funcionalmente la Escritura es nuestra única autoridad suprema. Sola Escritura. Sola Escritura, es la máxima autoridad, es la única regla infalible, la máxima autoridad. Entonces, funcionalmente la Escritura es nuestra única autoridad suprema. Bien, esa es la premisa de la identidad de la revelación. Y esta identidad de revelación es lo que dejamos por escrito y ahí podemos identificar la revelación. Pero no podemos identificar la revelación en la tradición oral posterior o en el magisterio porque no son revelaciones. ¿Ya? No son revelaciones y tampoco están inspirados. La revelación proposicional, ¿qué tiene que ver con esto? O de manera filosófica, el conocimiento requiere una base.
¿cierto? Proposicional, una base fundamental. Y esta base fundamental, o la base, ¿cierto?, la cual se construye, por ejemplo, un edificio, ¿cierto? Hay una base, o hay un cimiento, ¿cierto? O cualquier tipo de conocimiento cognitivo, hay una base, tiene que haber una base. ¿Por qué? Porque si no hay un punto de partida absoluto, porque este punto de partida tiene que ser absoluto, tiene que ser una base absoluta, no se puede, ¿cierto?, trastocar, no se puede manipular, o no se puede mezclar, tiene que ser absoluto. Entonces, si no hay un punto de partida absoluto, caemos en el trilema de Munchausen, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Que donde todo argumento es circular, depende de una regresión infinita o se detiene arbitrariamente. ¿Qué tiene que ver con esto? Si hay una si no hay un punto de partida, depende de otro. Y ese otro también depende de otro. Y así sucesivamente. Es una regresión infinita. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos nosotros? ¿Ya? ¿Hasta qué punto? Ah, pero en el católico romano me dice que la iglesia católica romana, el magisterio infalible, es el punto de partida. Ah, la tradición oral es punto de partida. Ah, la escritura. ¿Pero cuál es el punto de partida? ¿El trípode? Pero muchas veces ellos, ¿cierto?, contradicen tanto la tradición oral como la escritura. Pero el punto de partida, ¿cierto?, para no caer en esta regresión infinita o esta falacia que es circular, ¿verdad?, tiene que haber un punto de partida absoluto, en este caso la escritura. Entonces, ¿cómo lo plantea el axioma protestante? Se formula de esta manera: Dios, al ser necesario y omnisciente, ¿verdad? Es un Dios necesario, es ser necesario y omnisciente, ¿verdad? Ha objetivado su pensamiento en forma de proposiciones lingüísticas, que es la escritura. El pensamiento, ¿verdad? O la revelación en forma de qué? De proposiciones lingüísticas y escritura, las cuales constituyen el principio de conocimiento supremo. Entonces, Dios, al ser necesario y omnisciente, el punto de partida, porque es Dios mismo, ¿ya? Y es Dios mismo que su revelación, ¿verdad?, ha dejado por escrito y constituye la máxima autoridad. Es el principio, el punto de partida, la base, el cimiento. Tiene que ser absoluto, que es la escritura, ¿verdad? La escritura. No puede depender, ¿cierto?, de una reacción infinita. ¿Por qué? Porque es el punto de partida, la base. No hay más por detrás, ¿cierto?, para poder depender de alguien. Dios mismo no depende de nadie, porque es un Dios, ¿cierto?, no contingente. Nosotros somos contingentes que dependemos de Dios, dependemos, ¿cierto?, de alguien. Pero aquí vemos que el axioma protestante en la cual se está formulando, ¿verdad? Vemos que es el principio de conocimiento supremo, ¿bien? La naturaleza del axioma. Aquí un axioma no se prueba por algo, ¿cierto? Se prueba por la imposibilidad de lo contrario. Fíjese bien, un axioma no se prueba por algo. La escritura no se puede probar por un agente externo. Eso lo he venido repitiendo. Se prueba por la imposibilidad de lo contrario. Si no aceptamos la escritura como la norma única y final. Aquí vemos el sometimiento a la razón, ¿cierto? El raciocinio. Sometemos la revelación al juicio de la razón, ¿verdad? Lo que convierte a la razón en el verdadero axioma, ¿cierto? Si sometemos, ¿verdad? Si sometemos, ¿cierto?, la revelación al juicio de la razón, convierte a la razón en el verdadero axioma o el punto de partida. ¿Bien? Ahora, el sometimiento a la institución. Sometemos la revelación al juicio de la institución, que es la iglesia, siendo infalible, el magisterio siendo infalible, lo que convierte a la sociología eclesiástica en el verdadero axioma, el punto de partida, la base. Entonces, si sometemos la revelación a la institución, entonces la institución es el verdadero axioma y no la escritura ni la tradición oral, porque es la institución. O si sometemos la revelación al raciocinio, entonces el axioma es el raciocinio y no la escritura. Entonces un axioma no se prueba por algo, se prueba por la imposibilidad de lo contrario. O sea, si no aceptamos la escritura como la única norma final, como la máxima autoridad, o el axioma de la escritura, bien, entonces la razón no puede ser la razón el punto de partida, porque el punto de partida tiene que ser la escritura y la razón tiene que someterse a la escritura, tiene que subordinarse a la escritura. Claramente y evidentemente usamos la razón para poder interpretar la escritura, pero esa interpretación, ¿cierto?, tiene que subordinarse a la escritura como tal. Si hay una interpretación usando un raciocinio en los seres humanos, o sea, un magisterio de una iglesia en particular, y esa interpretación es mala o es deficiente, esa razón se puede cambiar, o en la interpretación del raciocinio se puede cambiar, y se tiene que subordinar la escritura. En cambio, la institución, como algo infalible, ¿cierto?, lo convierte en el punto de partida, el axioma de la institución, pero muchas veces ellos cuando dogmatizan no son dogmas que se pueden, ¿cierto?, son irreformables.
irreformables, son dogmas. Porque si cambian un dogma, entonces cae la infalibilidad del magisterio o de la iglesia. Cae, ¿verdad? O cae el castillo de naipes. No se puede, son irreformables los dogmas. Entonces tenemos la autoridad absoluta, que la ontología, si la Biblia, la palabra de Dios, posee la propiedad de autoatestiguación, ¿cierto? Si la Biblia, la palabra de Dios, posee ¿qué? La propiedad, una propiedad de naturaleza de la autoatestiguación, ¿cierto? En sí misma. En la lógica, cuando aplicamos esta terminología, ¿cierto? Si un mensaje proviene de la autoridad suprema, es lógicamente imposible que requiera de una autoridad menor para ser validado. Si hay un rey, ¿cierto? Y hay un mensaje de parte de un rey, ese mensaje de parte de un rey ya viene de manera intrínseca bajo la autoridad del rey. Entonces es imposible, lógicamente hablando, que requiera de una autoridad menor para ser validado, en este caso, el mensaje del rey. Lo mismo pasa con la escritura. No puede ser validado por la iglesia supuestamente infalible de la Iglesia Católica Romana para poder validar este mensaje. Entonces el magisterio de la iglesia valida la Biblia, entonces el magisterio es de facto la autoridad superior o la máxima autoridad. Y la Biblia queda reducida prácticamente a un documento subordinado al magisterio infalible. Bien, infalible. Bien, mi estimado, bendiciones a todos ustedes. Es una bendición. Vamos a seguir hablando de este tema. Hay muchos argumentos, hay muchas falacias también que comete la Iglesia Católica Romana, que hablando y estudiando uno por uno es bastante largo, ¿cierto? Bastante largo, pero bueno, vamos viendo los puntos principales y estamos viendo solamente a partir del axioma, ¿ya? A partir del axioma respecto a la sola escritura. Así que Dios les bendiga a todos ustedes y muchas bendiciones.